Fuerte liquidación de sol de las colecciones 2019 en la óptica Estela Ginchuk. No la desaprovechen. Todas las marcas y modelos pueden pasar que tienen descuentos, escuchen bien, de hasta el 70%. Bien, así que aprovechen. Pasen por cualquiera de las 7 casas que tiene Estela Ginchuk, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertas durante todo el año. Bien, acá en la tanda justo resurgió como que hay falta de una respuesta un poco más concreta cuando se le pregunta por qué el Frente Amplio tiene dificultades para aceptar que en Venezuela no hay democracia o que hay derechos humanos que están siendo violentados. Como ustedes saben, yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, por lo cual tengo que manejarme adentro de los equilibrios de una interna en el que hay sectores que en realidad respaldan al gobierno del presidente Maduro y hay sectores que tienen actitudes críticas con respecto a esto. Punto 1. Punto 2. Yo dije, en respuesta a lo de Alejandro, que cuando hay adentro de cualquier sociedad, de cualquier país, no de cualquier sociedad, de cualquier país, ¿está bien? Desde el punto de vista del sistema político, conflictos que no se encuentra la forma de procesarlos, lo que pasa es que se violenta el tema de los derechos humanos y de la institucionalidad. Esto pasa en todos lados, vuelvo a repetirlo, ¿está bien? Vuelvo a repetir porque hay otros países de América Latina en que a veces el sesgo solo lo ponemos en Venezuela, vuelvo a repetirlo, pongámoslo en Honduras, pongámoslo en Colombia, pongámoslo en la mayoría de los países latinoamericanos, salvo, pero que lo tengamos claro, Uruguay, Chile, eventualmente Costa Rica. Es parte de lo que tenemos que evaluar. Entonces acá lo que hay es una concentración, ¿está bien?, de críticas sobre uno de los procesos en la que actúan factores internos y factores externos. Creo que ya no hace falta que nos expresemos sobre que en el contexto global hay factores externos que tienen interés estratégico, que va más allá sí, ya de que la eso región. Ya lo mencionamos, ¿está bien? Por un problema que no es solo del petróleo, es del petróleo, no es solo de la provisión de petróleo. Yo podría contar una anécdota, si me permite, no sé qué tenemos. Sí, pero primero puede contestar si hay o no democracia en Venezuela, sí, si hay o no respeto o no respeto a los derechos humanos. Que responde a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hay violaciones a los derechos humanos en el entendido de que hay una situación de conflicto interior y en todas las sociedades en que hay conflicto interior hay violación de los derechos humanos. En todas. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es que hay que tener presente que estamos en un marco en la que la única... Pero en todas. En todos los países. En todas hay hechos de tanta sangre como... En todas hay el hambre que hay. En todas hay... Vamos a poner... pongamos acá. Guillermo, estoy hablando con nuestro invitado, si me permites. Pongamos la región, Victoria. A ver. ¿Hay violaciones a los derechos humanos hoy en Chile o no? ¿Sí o no? ¿Hay violaciones a los derechos humanos sobre la comunidad mapuche hoy en Chile? Sí, claro. Sí. ¿Hay violaciones a los derechos humanos, sí o no, hoy en la Argentina? ¿Hay violaciones a los derechos humanos, sí, hoy en la Argentina? Bueno, ¿hay presos? En Uruguay con los presos también, ¿no? Hay violaciones, sí, pero no estoy vinculándolo, no, porque la pregunta de Victoria no iba tan dirigida a los presos que son, yo estoy de acuerdo contigo, hay violaciones a los derechos humanos muchas veces con los presos que son detenidos por delitos comunes, pero estoy hablando de los contextos sociales y políticos. Muchas veces no, sistemáticamente. Sí, Verónica, pero no discutamos, no estamos discutiendo la violación de los presos No, porque comunes. entonces con ese criterio suyo también en Uruguay estaríamos en esas circunstancias. Estoy de acuerdo, pero no, estamos hablando de la pregunta de Victoria, Verónica. La pregunta de Victoria es... decir que se violan los derechos en Venezuela. No, la pregunta que yo dije que hay violaciones a los derechos humanos en todos los pero en países. Venezuela, Para usted hay en Venezuela. Y si estoy diciendo que sí, lo contesté. Y es una democracia Venezuela, según lo que usted dice. Pero hay cuestionamientos a que Chile es una democracia, hay cuestionamientos a que Argentina es una democracia. No, pero no me contestes una pregunta. No, pero te estoy preguntando porque me estás confrontando y diciendo que solo hay... Le estoy diciendo que en Venezuela usted es el único, o pocos, de los que entiende que en Venezuela hoy es una democracia. En Venezuela hay un régimen institucional basado en su constitución, que no es la mía. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de las violaciones a los derechos humanos, por problemas no de presos comunes, sino por problemas que tienen que ver con conflictividades sociales. Con decisiones políticas. Sí, o con problemas sociales. Una pasión ideológica. Hay tiene una pasión ideológica. A ver, señores, déjenlo contestar, porque si no... Discuto con pasión. No tengo pasión ideológica también, pero discuto con pasión. ¿Está bien? Porque me crié discutiendo. Tiene una pasión ideológica que no le permite ver la dictadura de Venezuela. Pero ya no, porque ¿cuál es el problema? ¿Está o no de acorde a lo que la Constitución venezolana plantea? No a lo que plantea la mía. La Constitución venezolana
en algún lado expresa que se puede seguir gobernando a un país matando de hambre a su gente con la crisis migratoria que hay y con la sangre que se está derramando? No dice que no, Victoria. A $7 el salario Pero mínimo. no dice, pero no, estamos confundiendo. Estamos confundiendo las condiciones sociales y económicas que se da al interior de la sociedad con el régimen institucional que tenga cualquier Estado. Estamos cuestionando hoy a algunos de los países de América Central por los flujos migratorios de migrantes que se van huyendo de sus realidades en América Central. No lo estamos haciendo, Victoria. Entonces, no mezclemos cuando hay condiciones socioeconómicas que determinan migraciones que yo lamento. Pero ¿cuál es la diferencia de violación de derechos humanos? Pero aquí, por ejemplo, estoy leyendo Reporteros Sin Fronteras, que no es una organización ni proclive a Estados Unidos, sino que ha denunciado situaciones en todo el mundo, al propio Estados Unidos, donde habla de más de 300 periodistas agredidos, 3.000 manifestantes detenidos, más de 1.000 se encuentran privados de libertad por manifestar. Pero entonces, aquí hablamos de algo más que problemas de omisión que implican violaciones a los derechos humanos. No, hablamos de conflictividad social. Pero nadie está diciendo que no hay conflictos sociales, los vemos todos los días, que hay enfrentamientos en las calles. Sociales como si fueran grupos civiles que se enfrentan entre sí. Aquí estamos hablando del Estado, que lo que está haciendo es reprimiendo, está deteniendo periodistas sistemáticamente como forma de manejar lo que sale de Venezuela a raíz de los medios de comunicación. Entonces, estamos viendo que derechos vulnerados. Es un eufemismo, ¿no? No estamos hablando de manifestaciones en las que no haya situaciones de violencia que deriven en eventuales violaciones a los derechos humanos. Esta situación que usted relata, esta situación socioeconómica que podemos discutir a qué se debe, un periodista va a cubrir y sistemáticamente es detenido en Venezuela. Sí, yo no estoy negando eso. ¿Y eso está avalado en la Constitución? No, a ver, estamos mezclando cosas, vuelvo a repetir. Yo lo que estoy diciendo es que las situaciones de conflictividad sociales o económicas al interior de cualquier país no determinan de por sí, ¿está bien?, que los gobiernos tengan que estar cambiando. Bien, ahora, cuando desde la institucionalidad no se propone nada diferente y se instalan en la trinchera de que esto es culpa de Estados Unidos y sigue permitiendo que transcurra lo que transcurre en Venezuela, ¿puede decirse que van tan en paralelo la crisis social con la crisis institucional? A ver, yo no creo que los problemas sean solo de la situación de Venezuela, sea solo por Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno, pero es lo que dice Maduro. No, a ver, yo no lo dije, no creo que ha habido errores desde el punto de vista económicos severos desde el punto de vista de la conducción desde 1999 en adelante. ¿Y corrupción? Que hay corrupción, pues existió siempre y sigue habiendo, Verónica. Eso no es un argumento, o sea, la corrupción existió siempre, Durán, pero ataque la corrupción. Le contesté, hay corrupción y hubo siempre. No dije que no hubiera. A ver, porque hay corrupción en la mayoría de los países de América Latina, Durán. ¿Qué estamos haciendo? Abramos los ojos. En realidad estamos en una realidad en la que la institucionalidad de América Latina es débil. Y hoy nos probemos en Venezuela. En realidad es débil en toda América Latina. Entonces estas realidades son las que tenemos que enfrentar sin el sesgo, ¿está bien?, ideológico de que solo cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos estamos hablando de Bien, pero hoy en el mapa latinoamericano, ¿quién es el país que está peor? ¿Por qué estamos hablando de Venezuela? Económicamente, Venezuela. Entonces, ¿por qué tanto problema? Desde el punto de vista de las garantías de la vida, Colombia. ¿Y cuántas veces hemos hecho programas sobre Colombia? Bueno, Colombia, después de que logró llegar a un acuerdo de paz, recién ahora vuelven a ver, 560 muertos, más que en Venezuela, desde que se firmaron los acuerdos de paz, y ni la OEA, ni el secretario general de la OEA, ni el presidente Trump, ni en los medios de comunicación aparece esto. Bueno, no, yo me enteré del último ataque de estas fuerzas más radicales, no me acuerdo el nombre ahora, ELM, bueno, esto... Lo contrario a los otros que matan. Es la, hoy tengo es la acá, fuerza más radical dentro de lo que es la fuerza más radical en Colombia es la derecha. Tengo acá la muerte de una... apoya a Maduro también, ¿no? Señor, igual no le resulta infantil tener que compararnos con a ver si acá hay tantos muertos allá, porque no hablamos de allá que hay más muertos. ¿No nos podemos concentrar en el tema que estamos conversando hoy? Sí, lo que digo es que levantemos la perspectiva, porque lo que estamos analizando es cuál entendemos que es la mejor alternativa para encarar el problema político, social que hay en Venezuela. Este es el tema por el que vinimos. Sí, ¿Está bien? de acuerdo. Entonces acá están los que defendemos la posición del gobierno uruguayo, yo. Los que defendemos la negociación y la paz, yo.
y otros que han pasado por acá o que los veo en los medios de comunicación, que en realidad critican esto sin dar ninguna alternativa, ¿está bien? Y actuando con la irresponsabilidad más grande de lo que puede derivar una situación de conflicto en el norte de parte del continente. Bien, permítame también, Bayardi, decirle que esto mismo que usted acaba de plantear con mucha claridad, también puede ser interpretado desde otro lado, desde la cara, desde un venezolano. Sí. Le puede estar diciendo, mire, irresponsabilidad, Bayardi, A mí me duele es seguir lo apostando al diálogo mientras acá no estamos muriendo de hambre. Hagan algo más. Que no es decir que intervenga Estados Unidos con la milicia. A ver, si tuviera un venezolano acá, y que yo me hago cargo de que la migración es un problema complicado, que la migración económica es un problema complicado, me hago mucho cargo. Porque por migración económica, en realidad veo nietos por internet. ¿Está claro? Así que nadie me va a hablar de lo que es tener lejanía en términos afectivos. ¿Está bien? Ahora, lo que menos quisiera si tuviera venezolano acá es que se complicara, si tuviera algún familiar, la situación desde el punto de vista interno de Venezuela. Que es lo que dice Sanguinetti, que sí. tiene una ficha económica. Sí, La situación pero, interna de- Bueno, sí. también es muy cuestionable Sí, la ficha económica, porque siempre la paga el solo pueblo, Bueno, ¿no? pero no se habla, es la posición de la derecha uruguaya. No, es solo por Sanguinetti, aficia no es la económica. derecha uruguaya. Es el articulador de la coalición No solo opositora, aficia Victoria. Sanguinetti no es un ciudadano cualquiera. No solo aficia económica, a ver, no solo por un problema de aficia económica. Mi problema no es solo superar la situación económica. Mi problema es que se evite un conflicto cruento en Venezuela. Este es mi problema. Y esta ha sido la línea del gobierno y del Frente Amplio desde el 2014, cuando se exacerbó esto. Ha sido siempre esta. Hay muchos del Frente Amplio que hoy apoyan a Maduro, que se han manifestado apoyando a Maduro. ¿Qué he dicho, Durán? Que adentro del Frente Amplio están aquellos sectores que apoyan y aquellos sectores que mantienen crítica. Y yo, como presidente de la Comisión de Asuntos de Relaciones Internacionales, hago los equilibrios Bueno, ahora, necesarios. ¿puedo preguntarles de verdad qué piensan que puede pasar? ¿Hasta dónde les parece que puede haber realmente un cambio posible? ¿Qué piensan? Yo creo que a corto o mediano plazo va a haber un llamado a elecciones en Venezuela. ¿Pensás que eso va a ocurrir? Pienso que sí. ¿Va a implicar que haya que hacer acuerdos y negociaciones, por ejemplo? Va a implicar una amnistía a los militares, una amnistía general. Va a implicar amnistías. Supongo yo, sí. estamos tirando Sí. hipótesis, Bueno, ¿no? ojalá que negocien, no importa cómo, que se entiendan, ¿no? Pero en el corto o en el mediano plazo, ese es el camino. En algún momento, si me hubieras dicho hace 3 o 4 años, decía, no, las Fuerzas Armadas van a dar un golpe de Estado, Caballo va a dar un golpe de Estado, todo eso. Hoy, Cabello, hoy creo que no. Sí. Creo que la cosa viene como para que se dé una instancia de una salida Bien, de esa ¿qué pensás naturaleza. vos? Me gustaría creerlo. Creo que en un tiempo vamos a estar hablando otra vez de este tema y con un escenario no tan favorable como el que cree acá mi compañero. ¿Qué pensás vos? No, yo lo veo, a diferencia de otras veces anteriores, lo veo más debilitado al régimen de Maduro. Y a mí, y yo tengo la convicción, la esperanza de que haya una convicción histórica por parte de la oposición de que sepa que de esto se sale negociando. Del mismo modo que salimos no negociando nosotros en la dictadura aquí en nuestro país algunas décadas atrás. Diego. Yo no le creo a Maduro y ojalá, obviamente, uno lo que quiere es lo mejor para los venezolanos, sea la mejor de las salidas, pero la verdad no lo veo. Creo que sí es verdad, como dice Alejandro, está debilitado Maduro, pero Maduro sigue siendo Maduro, es su esencia y eso no cambia. Esa situación de esencia que Maduro generó, este enfrentamiento y llegó hasta las máximas consecuencias, matando a su propia gente, eso no lo puede cambiar. Y la única salida que yo veo acá, obviamente, será la de dialogar y encontrar un entendimiento, pero esto ya llegó a un lugar donde el agua rebasó el vaso, ya no hay alternativas más que la presión internacional. Me encantaría que Uruguay hubiera formado parte de esa presión internacional para que un dictador como Maduro se fuera. No para pelear, justamente es la presión internacional la que provoca que haya diálogo. Del mismo modo que nos pasó a nosotros. Me encantaría que Por eso, Uruguay formara parte de la presión internacional. Yo siento que estamos como en un cruce de... Siento, amable y respetuosamente, siento que estamos en un cruce de caminos donde hay personas que de acá, muy lejos, están diciendo, ojalá caiga Maduro, como si el solo... No, está bien. Si uno está en contra de una dictadura, quiere que caiga Maduro, ¿no? Estamos de acuerdo. El asunto es que Maduro cae si hay guerra civil. Y eso es lo que debemos evitar. De verdad queremos... Pero nosotros estamos de acuerdo, queremos evitarlo. Por supuesto que queremos evitarlo, entonces, solo... No estoy contradiciendo, estoy simplemente... Solo se sale de eso, si no es con guerra civil, o con una
digamos, invasión al viejo estilo, que América Latina tanto sabe de eso, o negociando. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a eso y creo, y hasta ahora lo está apostando la Unión Europea, las Naciones Unidas y también Uruguay y México. Y eso me parece razonable. Ahora, que se diga gre para no decir que en Venezuela la institucionalidad está absolutamente deteriorada y que por lo tanto hay constante y permanente violación a derechos humanos, a libertades y a garantías básicas, eso me parece que es un error y a mí ese ensayo no me cabe. Pero no es un tema de oposición. Ojalá caiga Maduro para que la gente de Venezuela viva mejor. Las posiciones de los terceros países. En el año 83, yo soy un tipo pero muy antimonárquico. Cuando vino el rey de España, lo fui a aplaudir a la calle. Porque el tipo vino y brindó con Gregorio Álvarez, pero se llevó varios presos de origen español y habilitó a que se hiciera un ámbito de los políticos uruguayos. Se reunió con los opositores, pero el tipo vino y brindó con el Goyo Álvarez. A ese rey de España yo salí a la calle y lo aplaudí. Esos terceros países, que hoy por hoy ese rol lo está jugando México, Uruguay, calladamente el Vaticano, el Papa en Panamá no se pronunció sobre Venezuela, y lo pueden jugar otros países, la Unión Europea, las Naciones Unidas o quien sea, son imprescindibles en estos procesos. Por eso reivindico y apoyo firmemente la posición de México y Uruguay. ¿Desde tribuna alguien quiere decir algo? Breve, por favor. Sí, que el tema principal está sobre si se validan o no se validan las elecciones que hubieron el 20 de mayo en Venezuela. Se presentaron distintos partidos, cerca de 16 partidos hubieron que se presentaron a elecciones, fueron a las elecciones, las supuestas denuncias de fraude que hubieron nunca se pudo mostrar. El sistema internacional dice que el método con el que se votó es el más claro de todo el mundo y solamente lo que se apela es supuestamente que no validarlas. Si fueran válidas, la comunidad internacional no estaría planteando que haya elecciones. O sea, eso ya no está en discusión. La comunidad internacional dice que fueron válidas. La comunidad internacional no cuestiona la validez. Las que están planteando de alguna manera ayudar, colaborar o plantear el diálogo, lo que le están diciendo a Venezuela es, por favor, que haya elecciones. Y que no necesariamente significa reconocer a Guaidó. Es, señores, que haya elecciones. Claro. O sea, si fueran válidas, ¿qué estaríamos discutiendo? Lo que dice la comunidad internacional, cerca de 153 países contra los 14 que dice que las elecciones no fueron válidas, o sea que no es que está la mayoría en contra de las elecciones que hubieron, es que haya nuevamente un proceso de diálogo que ha dicho Maduro. Sí, tiene que ser en base a la Constitución. Si se respeta la Constitución, que venga cualquier país que estudie la Constitución, que diga si los procesos son válidos o no son válidos. El tema es, no hay un vacío constitucional, no hay un vacío de presidente en Venezuela porque se siguió adelante el proceso venezolano, hubo un presidente, bien, el presidente fue electo. Por lo tanto, la mayoría de los países no reconocen a Guaidó porque está invocando algo que no existe. Bien, recordemos, hoy Maduro está dispuesto al diálogo, ¿qué otra cosa puede significar que no ir a unas elecciones? Esa es la pregunta. Y si está dispuesto al diálogo, porque llega un punto en el que se ve, más allá de quién tenga razón, hay un pueblo que necesita un cambio. Y lo peor de todo es que no sé qué nos creemos. ¿Quién va a venir y salvar a Venezuela de Venezuela en este momento? ¿No? Ojo que se dijo una cosa que yo comparto, que en realidad lo que surja del acuerdo se tendrá que surgir el acuerdo entre las partes, punto primero, y que será en el marco de la Constitución y si hay que hacer actos institucionales o algún mecanismo de eso, verán cómo se hacen. Lo que yo creo que necesita un protocolo de formalización, la negociación muy firme que diga lo siguiente. En realidad nos ponemos de acuerdo de quiénes son los garantes del diálogo. ¿Está bien? 3, 4, 5. Ahora, si el diálogo fracasa, los garantes quedan liberados para decir la lectura que tengan de por quién se dio el fracaso. ¿Está bien? O sea, cosa que no se da, porque los garantes y los formalizadores siempre guardan los secretos de lo que se termina conversando. O sea, me comprometo a guardar el secreto de todo lo conversado hasta que termine. Cuando termine lo conversado, en realidad puedo dar cuenta... ¿Con actas como en el Parque Hotel? No, estoy condicionando la negociación, o sea, para que el garante... ¿No sería mejor recondicionar la negociación que se liberaran presos? No, pero eso lo ponemos arriba de la mesa y es parte de la negociación. El tema es que quede claro, Vallardi, por qué no se llegó al acuerdo. Seguramente también haya interpretaciones distintas sobre de quién es responsabilidad. Depende. Esto es una lectura que los garantes tendrán que tener y que yo creo que es los protocolos de formalización de las negociaciones son muy importantes, ¿no? Muy importantes porque son lo que da la garantía después de que haya todo el mundo posibilidad de sentarse. Entonces yo creo que esto es lo que hay que exigir en este proceso de negociación para que no fracase.
Bayardi, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, bueno, reflexiones finales de nuestros panelistas. Antes de cortar, podemos ver cómo viene la votación en Facebook. Se mantuvo, 82% insiste en que no está de acuerdo con la postura de Uruguay y un 18% que sí. Y muchísimos votos me está señalando producción, o sea, es un tema que importa y muchísimo. Bienvenido. Estamos en época electoral, todos sabemos también por qué importa a veces y por qué importa menos otras cosas, ¿no? Pero no deja de ser un tema que efectivamente hoy nos tiene a todos muy atentos. Y en el mejor escenario, porque nos importa Venezuela. Hay otras posibilidades. Pausa y ya venimos.